RCG Media. ¿Qué pasó, licenciado? A la orden. Buenas tardes. Compadre. Buenas tardes. Ya Buenas tardes a llegó, todos. compadre. No, Es que ¿Cómo nos están? arreglamos antes del partido. ¿Se arreglan? Licenciado, nos arreglamos Excelente. para andar bien. Licenciado Omar de la Cruz. Y es que, compañeros, ya viene septiembre, que es el mes del testamento. Ya hay muchas facilidades para todos comprometernos a realizarlo y ordenar la vida antes de ir a donde todos vamos. Así es correcto. ¿Qué representa para un notario público y para todos los notarios el mes de septiembre? Bueno, pues es un mes de, principalmente y ahora más en tiempos de pandemia, es un mes en donde hay mucha actividad para nosotros los notarios, tenemos que extender el horario de atención, tenemos que dar todas las facilidades para que la gente pues cumpla pues con este deber moral, con este, también le llaman que es un acto de amor, el cumplir con el deber de hacer su testamento. Hoy precisamente a nivel nacional en la Ciudad de México y en la Secretaría de Gobernación, con la presencia de la Secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, y el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el notario Guillermo Escamilla, se acaba de suscribir precisamente el convenio del mes del testamento de este año. Es una campaña que tiene 19 años, que inició en 2003, en la administración de 2003, aquí ustedes saben quién era el presidente en ese momento, y que de ahí para acá ha ido concientizando a la población pues, para que cumplan con esta obligación de hacer su testamento. ¿fue a instancia del Ejecutivo Federal en aquel tiempo de Vicente Fox? Así es, a instancia del Ejecutivo Federal, bueno, así lo menciona la página de la Secretaría de Gobernación, que la Secretaría de Gobernación convoca al Colegio Nacional para llevar a cabo este convenio. Y aquí en la entidad, pues obviamente se ha cumplido en todas las administraciones estatales, los mandatarios han hecho el convenio con el Colegio de Notarios a nivel estatal. Este año aún no se suscribe, pero se habrá de suscribir en los próximos días. El año pasado se suscribió y se incluyó además, por cuestiones de la pandemia, se incluyó además, siempre ha sido en este convenio favorecido el gremio o las fuerzas del orden público, ¿sí? La milicia, los policías, las policías estatales, municipales, federales, para ellos no tenía costo. Esa era una de las vertientes de este convenio que se firmó a nivel nacional y que se firma después en los estados. Pero este año pasado, iniciativa obviamente del señor gobernador, atinado como siempre en todos sus quehaceres. Cromo, por favor. Incluye... No, sí, no. Visual, entró suavecito. Eso, fue sutil. No, pero suavecito. debe haber dicho Miguel Ángel Riquelme, porque gobernador, pues el de Nuevo León. No, el señor gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Trae Riquelme. todo. Ya ni cómo ayudar. No, mi Roosevelt, porque sí estuvo el cromo. Con singular alegría. Atinado como siempre. Atinado como siempre. En todos los rubros. Estratégico. Todos y los signos del organizado. zodíaco. En uno solo. En uno solo. Ya hasta me puse rojo un poquito. Oigan. Incluye en el convenio al personal de salud, Muy bien. Sí, fue muy acertado. Sí. que no. Eso fue desde el año pasado, ¿que no? desde el año pasado, es correcto. ¿Quién puede septiembre del hacer? año pasado. ¿Quién puede hacer un testamento? De pronto creemos que el testamento es solo si tengo 25 terrenos, 14 casas, 2 carros. Si nada más tengo así como que mi cochecito y medio destartalado, ¿también tengo que hacer testamento o no? ¿Quién puede hacer un testamento? En Coahuila, la ley previene, por ahí del artículo 780 y algo del Código Civil, que desde que se cumple 14 años, el ciudadano coahuilense puede hacer su testamento. Ok. Entonces, ¿quién Porque puede? si tiene mucho, Cualquier persona, o sea, ¿Cuál es la porque solo consecuencia, son bienes presentes y futuros. licenciado Omar, la consecuencia de no hacer un testamento? La consecuencia de no hacer un testamento, pues es entrar en ese número de 90 millones de mexicanos que no tienen un testamento. A nivel nacional, se mencionaba hace unos minutos en la Ciudad de México, la estadística es que solo un 5% de la población
tiene ya su testamento. ¿Y la consecuencia jurídica cuál es? ¿Dejar todo al garete? ¿No Pues, y para determinar? empezar, pues yo me imagino que para empezar una carga tremenda a los aparatos de la impartición de justicia, a los tribunales de todo el país. Exactamente, ahí pues vamos a dejar que decida lo que menciona el Código Civil, que decida lo que dice la ley, quiénes son los herederos legítimos, quiénes son los que tienen derecho a heredar, por partes iguales, etcétera. Ya no va a ser la voluntad del testador ¿Sí? la que va a decidir quién va a recibir sus bienes para cuando él ya no existe. Sino la interpretación de un juez. Y ahí es donde dicen que es cuando heredas problemas, porque vienen Exactamente. muchos conflictos con los mismos familiares que empiezan a pelearse por lo que deja el difunto. Así Claro. es, exactamente. Ahí, para empezar, se necesita hacer una declaración de herederos, se va a llamar a quien se sienta con derecho a heredar. No, pues todos. Entonces, pues la ley es clara en cuanto a quién va a suceder legítimamente, por eso se llama sucesión legítima, a la que se lleva a cabo cuando no hay testamento, y sucesión testamentaria, aquella en la que el testamento es el que va a regir y que conforme a la voluntad del testador van a recibir sus bienes quien él haya dispuesto. Notario, en estos 19 años que se instituyó estas jornadas del mes del testamento, ¿siempre han sido en septiembre? Siempre ha sido septiembre es el mes del testamento. ¿Qué tanto avance ha habido? O sea, si hemos logrado crear la conciencia, el Ejecutivo, los ejecutivos de los estados, el Ejecutivo Federal, los colegios de notarios y los medios de comunicación que hemos aportado nuestro granito de arena, ¿hemos logrado crear esa conciencia o estamos...? Yo creo que sí, efectivamente ya hay mayor concientización en la población, en la ciudadanía, para que lleven a cabo su testamento. El hecho de que en los estados y a nivel nacional se suscriban convenios con la finalidad de darle promoción a este acto solemne tan importante, pues efectivamente que sí ha hecho que la gente acuda con el notario de su elección y que lleve a cabo la realización de su testamento. Además de ello, y hay un hecho que hay que destacar también, en la legislatura actual, que está por terminar, el 8 de enero de este año se publicó una reforma relativa precisamente a los testamentos. El testamento tenía que llevarse a cabo antes de esa reforma en presencia del notario y de 3 testigos. En muchos otros estados ya se había eliminado la figura de los testigos, puesto que es suficiente con la figura de la fe pública del notario para que se lleve a cabo el testamento. Entonces, con esa reforma se eliminan los testigos. Ya no es necesario que nos acompañen 3 gentes. Desde el 8 de enero, Desde el 8 de, este año, voy con el notario Omar de la Cruz y su fe pública es suficiente exclusivamente. para que se haga mi voluntad después de mi muerte. Así es. Licenciado, pasa uno a veces por lugares y dice, mira qué bonita casa, no está intestada. Intestado significa que fue inválido o inexistente el testamento. O que no hizo testamento. O que no se había, hizo, que no que hizo no. testamento. Sí, así es. Se dice que se requieren 3 cosas para hacer el testamento. Una es una identificación oficial, una hora de tu tiempo y tener la intención, La voluntad. la voluntad de hacer el testamento. Oiga, Una hora de tu licenciado. tiempo, cualquiera de nosotros, pero Martínez, por ejemplo, pues unos 3 meses. Juan Martínez. Enrique, Pues imagínate todo esta lo que tierra tiene es que mía, escribir. y esa, y esa, y esa. Ah, no, ¿verdad? Bueno, hablamos de la ciudadanía, Tumos de también. de los gobernados en general. Too much. ¿Se ha incrementado el número de personas que acuden a realizar testamento con el tema de la pandemia? ¿Se incrementó notablemente o cómo fue el asunto? Totalmente, sí. ¿Se asustó la gente? Había mucha gente que pues, Sigue asustada. se dio cuenta de que pues, ante el número de fallecimientos tan grande, pues sí hubo mucha alarma en la población. Y efectivamente, el año pasado nosotros tuvimos un número de testamentos como nunca antes se habían dado. Que sería bueno que se agarrara el carrilito y siguiera. Claro, Sí, todos sí, claro. De hecho, nosotros como notaría mantenemos el costo del mes del testamento durante todo el año. O A sea, ver la si- cosa que es a el ver mes si no del se enojan mis testamento amigos, colegas, los es que notarios. cuesta menos. ¿Perdón? Sí, La cosa del mes del testamento por es que supuesto. sale más barato. Por supuesto. A ver, puntualizando beneficios. Personal de fuerzas de seguridad y personal médico sin costo.
sin costo. Lo absolutamente. absorben los notarios. Lo absorbemos los notarios. O sea, ¿cómo advierte Conductores de un- televisión. Ah, no, ¿verdad? También. No, pero Los de la estamos mira. aquí sí Pues, con no, mi- pues es que no, ya ves, pues es que no dijo- tenemos ni dijo una que los de la Infonavit, mira. entonces no Ay, pasa nada. mi No, pero cochecito. con mi Lick sí. Con mi Ahí, Lick, mira, sí. ahí está, mira, ahí está cromado mi Yo celular. porque Claro. dijo los de la mira, No, yo mi se lo celular. paso. Mi licenciado, ¿cuándo un notario se puede dar cuenta cuando hay un testamento manipulado? Un notario se puede dar cuenta cuando hay un testamento manipulado. Pues, ¿qué les puedo decir? Hay muchos requisitos que se tienen que cumplir para que el testamento sea válido. Si está o no manipulado, pues eso será cuestión de que lo diriman las autoridades jurisdiccionales, que es ante quienes en todo caso se va a impugnar un ¿Y cuáles son testamento. esos requisitos, los más frecuentes? Pues los requisitos del testamento, ¿cuáles son? Ahí actualmente es que sea ante un fedatario público con una identificación oficial y la fe pública es suficiente para que el testamento sea válido. O sea, hay que llevar, por ejemplo, escrituras de la casa, si yo voy a heredar No es mi casa. necesario llevar escrituras, no es ¿Factura de necesario, carros, no? absolutamente no es necesario. Solo decir los bienes que tengo. No, a menos que se quiera establecer un legado en particular. Ok. Es decir, yo quiero que mi casa sea para determinada persona, mi casa que se encuentre ubicada en este domicilio, mi vehículo que sea para... Entonces ahí sí hay que especificar, Ok. cuando hay legados en particular. Pero cuando es un testamento público abierto en donde hay un heredero universal o herederos universales, Que yo le dejo todo a mi esposa. Ahí no tengo que llevar nada. ahí absolutamente Todos no hay mis que- bienes son para ella. Exactamente. Ahí es donde normalmente se maneja el testamento cruzado. Que es un decir, ¿verdad? Ah, Tú le dejas todo a tu Ya, esposa. ya está grabado. Es un decir. Y tú ya faltas. está grabado. Y el fedatario aquí está. Todavía no da fe. fedatario aquí está. El Todavía no da fedatario aquí fe. está. Y Y aunque de ya todas nos maneras, ya citan, ya están los tres vámonos testigos. hasta testigos. Claro. Que después le dé el ejemplo Ah, aquí. sí. Se ocupen o no. Dile a la Preocupen o no. teacher, Anaí, grábalo. Anaí, que ya la... Ya. Que no cante victoria. Arreglamos Sigamos acá. con la entrevista. Gracias. Que no cante Que no Víctor. cante victoria, no. qué bárbaro. Sigamos con la entrevista. ¿Y por si es a favor. los hijos, tienen que ser mayores de edad? No. No, para Y ahí nada. también no tengo que especificar, o sea, le dejo todo a mis hijos. Si tengo Hasta las 5, mascotas, ahí ellos se mira. lo dividen. Hasta las Sí, mascotas. que reciba Sí se valen esas los bienes payasadas. presentes o futuros en partes iguales. A niños presentes o futuros, pero que sean... No, bienes presentes o Ah, yo futuros. tengo niños presentes o futuros. ¿A una ok. mascota? No, ahí sí no. Ahí Bueno, sí no. se puede establecer un legado para que cierta persona Administre un fideicomiso. se le ponga una carga de que se le deje un legado siempre y cuando cumpla con la carga de atender. O sea, por ejemplo. mantenga vivo al perrito y te doy tu mensualidad. Una persona que está a punto de morir y sus condiciones mentales ya no son cuerdas, lógicas, No es, ¿qué hay ahí? no es apto para hacer un No es testamento. apto para... Como en las novelas, compadre, o en las películas. Y si los hijos le están dando algo para... Pero si tiene un periodo de lucidez, Ahí mero. entonces ahí, ¿Validado por un médico? validado por un médico alienista, que es el que se encarga de estudiar. ¿Un médico qué, perdón, Lick? Alienista. Alienista. Ok. Nomás Ahí, hay uno en en el ese estado. caso, no, sí hay varios. Se acude al juez y el juez tiene que verificar que efectivamente la persona se encuentra en capacidad de testar. Pero esos son casos Licenciado, ¿qué le particulares. dirías a la gente que nos ve y nos escucha en todo Coahuila, en todo el mundo? Antes, el costo que se mantiene en tu notaría es El mismo que se estableció en el convenio que se firmó el año pasado, en ¿Qué es presencia del de- gobernador, que es de 1,600 pesos. 1,000 600 pesos, independientemente del número de bienes. independientemente. hasta el liceo Enrique. No, que no lo estoy oyendo, Enrique, porque ahorita ya está formado. Mi licenciado, Deme 6 Deme 6. para llevar. para llevar con Todo aguacate. Coahuila te está escuchando, te está viendo, televisión, redes sociales, radio, te escuchan. ¿Qué les diría? Pues que cumplan con su obligación o con su deber moral hacia su familia pues de llevar a cabo su testamento, que no dejen que la voluntad de la ley sea la que decida cuando ellos tienen su propia voluntad para decidir, que el testamento es un acto libre, personalísimo, irrevocable. Es decir, que si yo cambio de opinión mañana, puedo hacer un testamento nuevo, y el hecho de que yo en este momento haga mi testamento no me impide que disponga después de mis bienes. ¿Y vuelvo a pagar? Sí. Si hago un testamento nuevo, pues sí, Sí. Y obviamente. si sí le hago es nada más ahí 2, 3 ajustes. una modificación También. y el notario le hace un descuento, bueno, pues a lo Ah, mejor. ok, va. ¿Verdad? Y el Va, gobernador está bien. separado.
Por supuesto. ¿Viste? Por supuesto. Todos los cromos. la verdad. Todos los supuesto lados. que sí. Gracias, Melissa. Espérame, ¿en qué notaría? ¿En qué teléfono? Aviéntate el comercial. Al cabo. Bueno, yo soy el notario público número Yo te consigo 106, que te den la cortesía. 106 de la ciudad de Saltillo. 106. Así es. Teléfono 844. Eso. 485-3263. 485. 3263. Ahí está. No, más Y- estaba tardando en decirlo que el súper ya listo. Y a ¿eh? las Qué bueno. primeras 10 personas que se comuniquen a partir de este momento, Que vieron RCG. que vieron RCG y que digan que Que el gobernador bien. que el gobernador bien. El Que nos ganen la testamento vida, no que nos tiene ganen costo. ¿No tiene costo? Bueno, Cero pues, costo. Ah, Sean mi trabajadores o no Ay, es sean gratis. trabajadores de la Pues ya salud. estuviera Sean llamado. trabajadores. O no sean trabajadores de la salud para las primeras 10 844. personas que se comunican. 485-3263. ¿Y dónde está ubicado, Lick? Ah, Ya. Estamos aquí muy cerca de esta gran empresa que se llama la Avenida Boulevard José Musa de León, Ah, pues sí. En USA. Musa 1447. Ya está. Ahí está el teléfono, ¿eh? Ahí está. La raza para que se comuniquen de A donde las 10 quieran. primeras personas sin costo, ¿eh? Y de no bolón. tienen que ser policías ni médicos. Que ni hablen a ese enfermeras. teléfono, Sí. Lick. Que hablen a este teléfono Bien. y que agenden su cita. Bien, gracias, mi licenciado. Gracias, Le. Como siempre. Un gusto. Vamos a la Mucho gusto. pausa y regresamos. Haga su testamento.